La medida agrícola más importante para evitar las enfermedades de los cereales es rotar de cultivos en forma regular. Los residuos del rastrojo son fuentes potenciales de infección. Sobre estos se pueden desarrollar los órganos productores de esporas de ciertos patógenos fúngicos. Uno de estos parásitos, que originario de esta fuente de inóculo, puede infectar todas las plantaciones de trigo, es el patógeno de la mancha amarilla del trigo. La biología de los hongos patógenos. Mancha amarilla del trigo. Una nueva plantación de cebada a principios de junio-julio. Entre las nuevas plantas de cebada aún persisten residuos del cultivo de trigo anterior. Sobre estos residuos, una ampliación revela oscuros órganos productores de esporas coronados por un anillo de setas. Es el teleomorfo, es decir, la etapa sexual reproductiva del patógeno de la mancha amarilla, Pyrenophora tritici repentis. En esta etapa sexual se desarrollan ascosporas. Si la humedad en la forma de lluvia o rocío penetra en el órgano reproductor de esporas, el pseudotesio, que se abre en la parte superior, las ascosporas maduras se liberarán en forma activa. Se trata de ascosporas muy grandes, usualmente desplazados solo unos pocos centímetros. Sin embargo, las nuevas plantas de cebada no son un hospedante para este hongo, que es básicamente específico del trigo. Solo la gramilla, junto con algunas otras especies, puede actuar como hospedante alternativo. La gramilla fue la planta de la cual se aisló el parásito por primera vez hace casi 100 años. El término latino común para la gramilla de ese entonces, Triticum repens, dio su nombre al hongo recientemente descubierto. Tan pronto como las ascosporas sexuales dejan el pseudotesio, las esporas asexuales con frecuencia se desarrollan directamente en el órgano productor de esporas vacío, conidios de la etapa amorfa o asexual, Drexlera tritici repentis. A diferencia de las ascosporas pesadas de la forma sexual, estos conidios son altamente móviles. Son fácilmente diseminados por el viento y transportados a los campos de trigo aledaños y así a su principal hospedante. Si bien el patógeno asegura su supervivencia de este modo, la cantidad relativamente baja de esporas en general no es suficiente para desencadenar una epidemia, resultado de una buena práctica de la agricultura. Sin embargo, cuando la agricultura se caracteriza por siembra directa y monocultivo de trigo, existe el riesgo potencial que Drexlera tritici repentis cause serias epidemias de manchas amarillas o inclusive catastróficas, porque el rastrojo del trigo es un substrato ideal para los pseudotesios. Al principio de la primavera, un sinnúmero de ascosporas inicia su breve travesía. Cuando el cultivo siguiente, como en este caso es también trigo, la mayoría de las esporas encuentra el hospedante ideal en el vecindario inmediato. En un clima cálido y húmedo, las ascosporas germinan rápidamente. El tubo germinativo se adhiere a la superficie de la hoja con un apresorio. Desde este punto, las hifas intracelulares penetran el interior de la hoja. El micelio en desarrollo libera sustancias tóxicas que matan el tejido vegetativo verde. El efecto de estas micotoxinas se manifiesta primero como una pequeña mancha negra alrededor de la cual se forma un halo amarillento, una clorosis. Finalmente, el tejido de la hoja infectada muere. Sin embargo, estas necrosis no son bajo ningún punto de vista específicas. Otras enfermedades fúngicas del trigo con frecuencia presentan necrosis foliares muy semejantes. Por esta razón, Drexlera tritici repentis solo se puede diagnosticar en forma confiable en base a sus conidios característicos que se forman en las necrosis. Con una ampliación suficiente, se puede observar que cada conidio descansa en una célula carrier separada. Los conidios de DTR son con frecuencia ligeramente curvos y típicamente largos. Por el contrario, los conidios de Drexlera teres, el agente causante de la mancha en red de la cebada,
son notablemente más cilíndricos. La mancha en red, una enfermedad de gran importancia económica, está caracterizada por un patrón reticular marrón de las necrosis rodeada por regiones alargadas amarillo claro. Además de este tipo en red, que es el más común de la enfermedad, también existe una segunda forma menos común llamada el tipo spot. Estos dos tipos de infecciones son casi exclusivamente observadas en la cebada. De vuelta a la mancha amarilla del trigo. En particular, en clima cálido y seco, los conidios de la Drexlera tritici repentis se liberan fácilmente. Ayudado por las corrientes de aire, el patógeno pasa rápidamente desde las hojas inferiores a las superiores, que en esta etapa son especialmente requeridos para el relleno del grano. Así, la infección de las hojas superiores ejerce un impacto altamente negativo sobre el rinde del grano. Luego de la infección, en aproximadamente una semana, madura una nueva generación de conidios. Por lo tanto, una característica típica de la diseminación de DTR es la diseminación horizontal a través del cultivo a lo largo del crecimiento. A medida que avanza el desarrollo de los granos, la cantidad de conidios aumenta exponencialmente y junto con ello, la probabilidad de infección. En este punto ya no se puede hacer nada para garantizar un rinde rentable. El resultado es senescencia y maduración prematura mucho antes de la fecha normal de cosecha. Solo si se detecta y detiene la enfermedad a tiempo, antes de este crecimiento exponencial, se podría evitar la epidemia. Y solo a través de la combinación de un diagnóstico oportuno y un tratamiento selectivo, basado en la buena práctica de la agricultura, se podrán controlar a la Drexlera tritici repentis y a otros patógenos fúngicos en forma efectiva.